Soplaba un viento fuerte y las olas del lago se habían encrespado. Cuando había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Con este Evangelio vamos a aprender qué hacer ante los problemas. Estamos en el lugar donde las personas vienen a orar por los enfermos. Cuando llega una enfermedad, las olas nos atacan. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, con estas lecturas, con esta palabra, por todos los enfermos, de manera especial por los enfermos que están en sus casas, que están en sus hogares. Venimos en peregrinación a este lugar, a este santuario. Vamos a pedirle a Dios, por intercesión de la Virgen María, por todos los enfermos quienes están en nuestras casas, en nuestros hogares, las personas que están enfermas. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios y al final del Evangelio hacemos una oración. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encarguemos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. No se los presentaron a los apóstoles, y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Señor, cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Señor, cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Todos. Señor, cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Señor, cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Cristo resucitó, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer el día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las olas del lago se habían encrespado. Cuando había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este lugar. Estamos en el Santuario de la Virgen de los Remedios, donde vamos a orar de manera especial por todos los enfermos. El día de hoy tendremos la misa en la iglesia El Cerrito a las 10 de la mañana en Cuatitlán, Izcalli. Estaremos compartiendo la Eucaristía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Estamos meditando el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 16. Bueno, aquí vamos con los peregrinos. Grabe para allá, Benjamín. A ver, los peregrinos, un saludo. Estamos los peregrinos aquí en México y hemos venido a peregrinar, a conocer los lugares marianos, santos, las iglesias, capillas, basílicas, aquí en México. Y estamos compartiendo con mucha alegría. Miren, los peregrinos también traen Biblia. A ver, la Biblia. Levanten la Biblia. Ahí los peregrinos también traen la Biblia. Y vamos a abrir la Biblia, peregrinos. San Juan capítulo 6, versículo 16. Quiero agradecerles a todas las personas en México, quienes con mucho cariño nos han recibido, quienes con mucho cariño han llegado a los lugares donde hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Y sobre todo gracias a los que están orando por mi abuelo. Sigamos orando por don Alfonso para que el Señor le siga concediendo la salud. Vamos a meditar San Juan capítulo 6, versículo 16. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús caminar sobre las aguas. Es un acontecimiento, es algo que humanamente es imposible. Y Jesús camina sobre el agua, y sobre las aguas no solamente Él camina, sino sobre las aguas se desata una tormenta. Una de los fenómenos naturales más difíciles de controlar es cuando se levantan las aguas. Ustedes han visto los estragos que ocasionan las aguas cuando se levantan. Se llevan todo lo que encuentren por el camino. Dañan puentes, dañan muros, le pueden arreglar los ríos, hacer lo que sea. Pero cuando cae un chaparrón de agua, decimos en Venezuela, lluvia pareja, el agua acaba y destruye y se lleva todo. El agua es uno de los factores de la naturaleza
que daña, que destruye. Nos sirve para tomar, nos sirve para vivir, para bañarnos, para refrescarnos. Pero cuando se alborota el agua, miren que todo el mundo tiembla. Miren que todo el mundo tiembla. Porque el agua es creada por Dios y solamente Dios la puede controlar. Por eso dice el Salmo, Dios colocó el agua y Él le da una orden al mar. Y en el libro del Génesis, Dios creó las aguas. Y resulta que los apóstoles eran pescadores. Los apóstoles conocían el mar, conocían la playa. Y a pesar de conocerla, le tenían respeto al agua. Dice la Biblia que ellos estaban pescando, ellos estaban pasando el mar de Galilea, estaban andando y de repente el agua se desbordó y se vino a encrespar el mar. Se llenaron de miedo. Pero en esa agua, pero en esa encrespada del mar, pero en esa tormenta había alguien que se llama Jesús. Y fue Jesús el que calmó la tempestad, el mar. El evangelio de hoy nos enseña que hay cosas que humanamente ustedes y yo no podemos hacer. Que hay cosas que humanamente ustedes y yo no podemos calmar. Que hay cosas que ustedes y yo humanamente pues somos limitados y no podemos conseguir lo que queremos. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si a usted le ha sucedido, que llega un momento en que usted dice, tengo dinero, tengo trabajo, tengo de todo, pero me llegó una enfermedad y yo no me la puedo curar. He ido a los médicos, he ido a los mejores especialistas, pero esta enfermedad que tengo, ni con todo el dinero me la puedo curar. Yo no sé si les ha pasado. O yo no sé si les ha pasado ante una situación de divorcio, de problemas en el hogar. Tengo los mejores abogados, los mejores consejeros, pero mi esposa me dijo que se iba a ir del hogar, que se iba a ir de la familia y yo no puedo hacer nada. Yo no sé si usted ha pasado por un problema con sus hijos donde tienes de todo, humanamente, materialmente hablando tienes de todo, pero no puedes conseguir con tus hijos lo que has querido. Oiga, puede ser el mejor trabajador, puede ser la persona más preparada, puede ser la persona, pero cuando llegó el jefe y le dijo, lo despido, usted se queda con los brazos cruzados, no puede hacer nada. O de repente le levantan una calumnia, un chisme. Cuando se levantan las olas del mar y el mar se encrespa y vienen los problemas, la única persona que nos puede ayudar a calmarlo se llama Jesús. Paseaba por cerca de la Catedral de México, por el centro, y miraba cómo estaban los chamanes, los brujos, haciendo las limpias y haciéndole a la gente brujería, pues, con humo, con un poco de ramas, y yo me reía. Y la gente con una devoción, pensando que eso es lo que le puede ayudar. Y usted no ha visto que hay gente que cuando se mete en problemas, en dificultades, o está ahogado, va por allá a buscar a los brujos para que le ayude, y en vez de irle bien, le va de mal en peor. Le va de mal cada día. Lo han hecho de todo, pero no le sirve. Claro, si no busca a Cristo, que puede calmar el mar, si no busca a Cristo, que puede calmar la tempestad, ¿qué puede hacer? Por eso hoy la palabra de Dios nos va a enseñar con San Juan 6:16, que es la antesala para Jesucristo decirle a los discípulos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Para Jesús dejar la Eucaristía, Jesús se va a mostrar como Dios. ¿Cómo? Caminando sobre el agua. Es decir, por encima de la tempestad. Es decir, por encima de los problemas. Es decir, por encima de todo. Cuando ustedes y yo colocamos a Cristo en primer lugar, no es que no vamos a tener problemas porque se van a multiplicar. No es que no vamos a tener dificultades porque vamos a tener más. Cuando ustedes y yo decidimos ser cristianos, los problemas aumentan, las dificultades también, las consecuencias, las contrariedades, todo. Pero como estamos con Cristo, llega un momento en que calma todo, en que hace que todo baje. Y esa es la vida cristiana. Colocar a Cristo en primer lugar porque es Dios, para que Él camine por los problemas, por la dificultad. Miren, hay gente que se ahoga, hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que se quiere quitar la vida, hay gente que ya no quiere vivir,
Hay gente que hasta un veneno se toma, agarra una cabulla y se guinda, porque todavía no ha conocido que la persona que le puede ayudar en medio de los problemas y de las dificultades se llama Jesucristo. Es el que puede caminar sobre las aguas. Problemas vamos a tener. Hasta yo tengo problemas. Dificultades vamos a tener. Pero cuando andamos agarrados de Jesucristo, Él no nos suelta y nos ayuda. Tarde o temprano viene nuestro siglo. Y es lo que hoy le quiero leer en la Biblia. Es lo que hoy le quiero mostrar en la palabra de Dios. Miren lo que dice San Juan, capítulo 6, versículo 16 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla. Repítalo. ¿Al llegar qué? La noche, sus discípulos bajaron a la orilla. Era de noche, estaba oscuro. ¿Qué significa? Que cuando a ustedes y yo nos vienen los problemas, se nos hace de noche. ¿No han visto que la gente cuando se mete en problemas anda preocupada, anda a oscuras? ¿No han visto? Que la gente cuando se mete en problemas parece que no encuentra una salida y dice, ya no hay más opción. Lo he intentado en todos lados. He hecho todo lo posible. He hecho miles de circunstancias. El otro día, me recuerdo, estaba en la casa de Dori y Arturo y llegó una señora con la hija. Y la señora llegó llorando y la hija llorando. Y dijo la señora, padre, hemos ido a los médicos, mi hija no puede quedar embarazada, hemos ido a hacer de todo aquí en los Estados Unidos. Vamos a los médicos, hicimos todo lo posible, pagamos. ¿Y sabe qué? Mi hija no puede quedar embarazada, ya no tenemos opción. Yo quiero tener nietos, mi hija quiere tener hijos, no podemos hacer nada. Y dijo, vinimos a intentar lo último. Padre, la señora me agarró la mano, me le puso encima de la cabeza del muchacho y dijo, ore por mi hija, ore, por favor, ore. Yo le dije, señora, no, padre, ore, juro, ore. Y bueno, por la buena, vamos a pedirle a Dios. Ella levantó sus manos, sus hijas abrió sus manos, pero con una fe ambas mujeres. Y después de un tiempo, llaman a Nori y le dicen, queremos hablar con el padre. Ya la muchacha tenía, yo no sé cuántos meses estaba embarazada. Dios hizo lo que la ciencia no pudo hacer. Y aquella mujer, y me está escuchando porque escuchan el evangelio, quedaron encantadas, felices, emocionadas, pero con una alegría. Yo no había visto una mamá tan alegre. Emocionada porque iba a ser mamá. Lo que la humanidad, lo que el ser humano, lo que las personas no podemos hacer, Dios lo hace. Pero cuando se nos hace de noche, vienen los problemas que nosotros perdemos la fe. Es fácil darle un consejo. Es fácil decirle a las personas hagan el bien. Es fácil decirle confía en Dios. Pero cuando nos llega un problema, es difícil confiar en Dios. Es difícil abandonarse en las manos de Dios. Llegada la noche, llegada la oscuridad, es cuando ustedes y yo debemos ser personas de fe. Por ejemplo, se nos muere un familiar. ¿No se nos hace de noche a todos? ¿No andamos tristes, no andamos decaídos? ¿No andamos con depre, no andamos con ganas de morirnos y no seguir viviendo? Sí. Pero ¿acaso no tenemos la palabra de Dios que dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Me voy a prepararles un lugar. ¿No dice San Pablo también que Dios preparó un edificio en el cielo? ¿Por qué nos preocupamos entonces? ¿O por qué se nos hace de noche cuando se muere un familiar? ¿O cuando nos viene una enfermedad? Porque todavía no hemos confiado en Dios y todavía no sabemos que Dios es más poderoso que la muerte, que cualquier otra cosa. Llegada la noche, ellos se subieron a la barca, escuchen. Y subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cafarnaún. ¿Qué era lo que estaban cruzando? Las aguas, el lago, el mar. Para cruzar el lago, mire, cruzar el lago de día es ver todo con claridad.
Pero cruzar el lago de noche es complicarse la vida. ¿Por qué Jesús dejó que cayera la noche? Ustedes leen un poquito más atrás, desde el versículo 1. En el versículo 5 le dice a Felipe, San Juan 6:5, ¿cómo le damos de comer? Felipe dijo, ni 200 denarios bastan para darle de comer. Andrés le dijo, aquí hay un muchacho que trae unos panes y unos pescados. Jesús multiplicó los panes para 5,000 personas, sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús estaba con la gente, se les hizo de la noche. Agarraron, se metieron en la barca y se lanzaron al agua. Era de noche, estaba oscuro. Miren el escenario. No había luz, no había sol. Eso iba a causarles a ellos que pudieran trasladarse hasta Cafarnaúm, donde iba Jesús a dar el discurso del pan de vida. Pero también habían consecuencias. El mar de noche o el agua de noche se crece, es lo que ustedes escuchan, lo que dicen, se subió la marea. El viento sopla, vienen las contrariedades, vienen los problemas, pero estaban en la barca. Pero hay un detalle, se subieron al barco sin Jesucristo. Jesús no estaba con ellos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos le lanzamos a los problemas, nos le lanzamos a las dificultades, nos le lanzamos, y aquí voy, es que yo soy el hijo de fulano, es que yo soy el hijo de sutano, es que yo tengo esto, es que yo soy empresario, es que yo tengo dinero, es que yo humanamente no puedes nada sin Cristo. Pero nosotros, como somos arriesgados, nos lanzamos. Ellos se lanzaron al agua, era de noche, pero el detalle estaba en que Cristo ahí no iba. Escuchen. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos. Jesús no se había reunido con ellos. Y aún así se arriesgaron. Y así somos nosotros. Comenzamos nuestras empresas, comenzamos nuestros negocios, comenzamos nuestra familia, nuestros estudios, sin Dios. Ay, padre, yo sí confío en... Sí, ahorita cuando está grande, pero de pequeño, pero de joven, pero de niño. Ahorita porque conoce las cosas de Dios y usted puede decir, sí, padre, ahorita todo es con Dios. Sí, pero ahora, pero antes, cuando usted se creía supremo, eterno, grande, poderoso, porque tenía fuerza, porque tenía posibilidades, porque ahí se acordaba de Dios, hacía sus proyectos, iba y los ofrecía a Dios. Miren, hay una costumbre muy bonita que no hay que perderla y siempre está. Cuando una mujer cumple 15 años, se le hace la Santa Eucaristía. Cuando los jóvenes se le hace la misa, cuando los jóvenes se gradúan, se les hace la misa. Cuando las personas grandes llegan a tener sus títulos, se les hace la misa. Hay personas que inclusive cuando celebran su cumpleaños, van a la iglesia el domingo para que se les haga la misa. Eso es caminar con Jesucristo. Y eso no hay que perderlo. Ahorita las personas hasta se mueren y ni misa les hacen. ¿No han visto? Van a los velorios, va a encontrar con Dios y allá en el velorio la gente se reúne a guirirey, hable que hable y hable, ni un rosario hacen, ponen una musiquita, unas alabanzas y ya con eso tiene el muertico ya. ¿Y la misa? ¿Y la oración? Se muere el difunto hoy, decía un padre, y los hijos llegan no, se murió el lunes, vamos a dejar el entierro para allá, para el sábado, porque es que yo trabajo en la semana, no tengo tiempo. Decía el padre, ¿y es que su papá se muere todos los días o qué? No tienen tiempo para las cosas de Dios. Y a los discípulos, aunque Jesús los escogió y estaba con ellos, no lo esperaron y se fueron en la barca. Estaban solos. Y cuando uno anda en la vida sin Cristo y cuando uno anda solo, vienen las consecuencias, vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las cosas adversas. O aún andando con Cristo también vendrán, también llegarán. Por eso yo siempre les digo a ustedes, oren por el Padre Marcos Galvi, por las personas que trabajan con el Padre Marcos Galvi, porque diariamente, aunque andemos con Cristo, van a llegar problemas y dificultades de donde sea, de donde vengan, personas que critican, que calumnian, que difaman, que señalan, que apuntan, que dicen mentiras, que hacen cualquier cosa. Pero como vamos con Cristo, ustedes no han visto que cuando uno va con Cristo le va bien.
y a pesar de tantos problemas y dificultades, nada nos han hecho. Eso significa confiar en el Señor. Oigan, se subieron a la barca. Era de noche. Cristo no estaba con ellos. Miren lo que pasó. Y empezaron a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Soplaba un fuerte viento y se empezaron a formar grandes olas. Las olas son los problemas, las olas son las dificultades, las olas son las tormentas, las olas son las críticas, las difamaciones, las personas que le hacen la vida imposible, las olas son los enemigos. Las olas son todas las contrariedades que ustedes y yo vamos a tener en la vida. Pero hay dos opciones. Una, que Cristo se aparezca y calme el mar. Dos, que ustedes y yo nos hundamos. Y tristemente mucha gente se está hundiendo y mucha gente se está ahogando y mucha gente se está viniendo abajo porque todavía no sabe invocar a Jesucristo, no sabe llamarlo y no sabe que Jesús existe. ¿Cuántos jóvenes están en lo que se llama depre? Miren, yo no había escuchado eso en Venezuela, pero cuando voy a los Estados Unidos, yo escucho miles de personas que sufren de depre. Eso no se cura con pastilla. Eso no se cura con medicamento. Eso se cura con la presencia de Jesucristo. Y es algo que está existiendo. Estoy deprimido. No le encuentro sentido a mi vida. No sé qué hacer. A mí todo me da igual. Y esa persona sufre mucho. Porque todavía no han puesto en su vida a Jesucristo. Se les hizo de noche. Están a oscuras. La barca se les está hundiendo por tanta agua que le está cayendo. Y lo único que le queda decir, ya no quiero vivir, ya no quiero estar. ¿Para qué estamos nosotros, cristianos? Para enseñarles a esas personas que sufren de depre, que la única medicina ante esa enfermedad se llama Jesucristo. Para enseñarle a esas personas que sufren de miedo, porque los discípulos están bien asustados, que la única medicina que les puede ayudar es Jesucristo. ¿Usted no ha visto que hay personas que le dan ataques de pánico, ataques de miedo? Les asusta todo. Allí estaban los discípulos. ¿Y cómo se les fueron esos miedos? ¿Cómo se les fueron esas cosas? Con la presencia de Jesucristo, con la presencia del Señor. A esas personas le falta una buena confesión, ayúdele. A esa persona le hace falta una buena dirección espiritual, ayúdele. A diario me llama la gente solamente para que le escuche y le diga, Padre, por favor, escúcheme que quiero hablar. Yo necesito hablar, desahogarme con usted. ¿Por qué nosotros los cristianos no ayudamos a aquellos que están en angustia, en desesperación? Lo llevamos donde un sacerdote, lo llevamos donde un ministro para que le haga una oración, para que una buena confesión, para que vaya una oración. La presencia de Jesucristo debemos nosotros mostrarle. Yo quiero mostrarle con la palabra de Dios el libro de Jonás. Jonás nos muestra en el capítulo, vamos a leer primero el 1. Jonás capítulo 1, versículo 2. Jonás iba en el agua. Jonás iba escondiéndosele a Dios. Dios lo había mandado a predicar a Nínive y Jonás dijo que no. Me llama la atención porque a Jonás le pasó algo igual. Pero el jefe, el capitán, cuando vio que la barca se iba a hundir, me llama la atención porque no era creyente como Jonás. Pero ese capitán dijo, aquí no hay de otra. Todo el mundo se pone a pedirle a su Dios o nos morimos todos. Me llama la atención porque ese capitán que iba en la barca donde Jonás estaba, se puso a buscar la solución. Y la solución no fue otra, sino pedirle a Dios. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad que la barca se hundía, dijo el capitán, vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Escuche con atención. Jonás capítulo 1, versículo 2 y siguiente. Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás. Dios lo mandó a predicar y Jonás dijo, no, se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis. Miren lo que viene, escuchen. Lejos de la presencia de Yahvé.
Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Se fue sin Dios y sin cumplir su palabra. Oigan. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Oigan lo que sucedió después que subió Jonás al barco, sin Dios, sin la palabra de Dios. Lo que le pasa a muchos creyentes que se pasan en la vida sin Dios y aunque tengan mucho, andan en depre, andan angustiados y no saben qué hacer con su vida. ¿Usted no ha visto que hay gente que tiene muchísimo dinero que acaban quitándose la vida? Que acaban infelices, que acaban en manicomios, que acaban locos, que acaban mal, que acaban en las drogas, que acaban en el alcohol, que no le encuentran sentido a la vida, porque apartan a Dios de su corazón como lo hizo Jonás. Oigan. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar. Lo mismo que a los discípulos. Llegada la noche, se montaron en la barca, Cristo no estaba, y se llenaron de temor porque el viento era fuerte y las olas se levantaban. Oigan, paren la oreja. ¿Qué hay que hacer cuando lleguen los vientos fuertes, las tormentas a la vida? Causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba en hundirse. Estaba dura la cosa, se estaba hundiendo el barco, se iban a morir todos por la tempestad. Los marineros tuvieron miedo. Estaban asustados los marineros. Me encanta lo que viene. Y cada uno invocaba a su Dios. ¿Qué hacían los marineros? Invocaban a su Dios. ¿Qué hay que hacer cuando hay problemas? Invocaban a su Dios. ¿Qué hay que hacer cuando hay tormentas? Invocaban a su Dios. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos el mundo encima? No hay solución, estamos ahogándonos. Invocaban a su Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que las tormentas van a llegarnos a los ateos y a los que creemos en Dios. Que las tormentas van a llegarle a todas las personas. No porque usted no cree en Dios no va a tener problemas. Claro que sí, peores todavía. Al menos nosotros los que creemos en Dios confiamos en alguien que nos ayuda. Los ateos no confían en nadie y ahí se ahogan solos. Pero cuando nos lleguen los problemas, se nos esté hundiendo la barca, nos estemos ahogando, hay que invocar a Dios. Y eso es lo que se nos olvida. Cuando nos llega una dificultad, nos acordamos del brujo, del chamán, del adivino, de la amiga, del amigo, del dinero, pero no invocamos a Dios. Cada uno invocaba a su Dios. Escuchen. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Después buscaron soluciones. Lanzaron la carga del mar. Vamos a ver si funcionó. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. Jonás estaba como los católicos, como algunos ahorita. Dormía. ¿Y cómo dormía? Profundamente. Se le estaba hundiendo el barco y estaba dormido. Pero escuchen el capitán. Presten atención al capitán. Oiga. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. De nuevo. Jonás estaba dormido. Escuchen las palabras del capitán tan bonitas. El capitán no creía en el Dios de Jonás. El capitán estaba viendo que el barco se le hundió, lanzó la carga y todavía se seguía hundiendo. Pero el capitán le dijo a Jonás, le dio un consejo, le dio una palabra. A regañadientas le dijo, ¿qué? Levántate. Cuando hay tormentas, cuando hay dificultades, ¿qué hay que hacer? Levántate. Cuando hay tormentas y dificultades, primero, debemos levantarnos. Segundo, invoca a tu Dios. Debemos invocar a nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña en el día de hoy que las tormentas vendrán a las personas, inclusive en que crean en Dios. Que las tormentas vendrán inclusive a los sacerdotes, a las monjas, a los religiosos, vendrán a todos. Que las tormentas llegarán a nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer, primero, levantarnos. La tormenta no nos puede dejar tirados. Segundo, invocar a nuestro Dios. Y el capitán dijo por tercero, ¿qué más dijo?
quizá se acuerde de nosotros y no pereceremos. Entonces el capitán sabía que el único que podía ayudarlo era el jefe, era el que mandaba en el barco, era el que tenía experiencia, pero sabía que el único que podía ayudarlo era Dios. Quizás se acuerde de nosotros. Y fíjense lo que viene, oigan. Después se dijeron unos a otros: echemos suertes para saber quién nos trajo ese mal. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos pues cuál es tu oficio y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Entonces empezó a decirles: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Entonces la Biblia dice, Jonás presenta a Dios como el que hizo el mar, y el único que puede aplacarlo, dominarlo, se llama Dios. Sigan leyéndolo en su casa si quieren, se van a dar cuenta que agarraron a Jonás, lo tiraron al agua y la tempestad, la tormenta, se calmó y los marineros se salvaron. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos invocar a Dios en todo momento. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos invocarlo a Él siempre, en todo lugar. La palabra de Dios nos enseña que nosotros los creyentes debemos saber con exactitud que es Dios la persona que nos puede socorrer en medio de las tormentas. Invoca a tu Dios. Quizás Él se acuerde de nosotros, tenga piedad, se salven. Lo invocaron, pidieron a Dios y Dios los ayudó. Entonces dice la palabra, se montaron al lago, se montaron al mar, sin Jesucristo en la barca, llegó la tempestad y las olas eran grandes y casi que hundían la barca. Creo que es Jonás capítulo 2 en el versículo 1. Si no es Jonás, es Job. Versículo 2. No, vamos a ver si es Job. Vamos a ver si es Job, me parece que es Job. Si no, pues bueno, la quedo debiendo. Job capítulo 2, versículo 2. Nosotros debemos aprender a invocar a Dios. Debemos aprender a invocar al Señor. Debemos en todo momento invocar. No es esa. Se la quedo debiendo. Nosotros debemos aprender a invocar al Señor. Me encanta el Salmo 26. Miren, uno de los salmos míos preferidos es el Salmo número 26. Vamos a meditarlo. Si no el 26, es el 27 que tenemos nosotros ahí en la Biblia. Dice el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mí. ¿Quién me va a hacer temblar? Mire, ante las tormentas, ante las dificultades, tenemos las de ganar si invocamos a Dios. Yo nunca he visto a una persona que confía en Dios defraudada por Él. Yo nunca he visto a un cristiano que confía en Dios abandonado por Él. Pero he visto miles de cristianos que tienen a Dios, no lo invocan, ahogados, muertos en los problemas, en las dificultades. Cuando usted confía en Dios, pasa lo que dice el Salmo 26. Le llegaron las tormentas, le llegaron los problemas, las olas estaban bien fuertes y su vida en las manos de Dios no se vino abajo. Dios lo ayudó. Vamos a meditar un poquito este salmo que es muy bonito. Ojalá usted lo aprendiera o lo escribiera y lo meditara. Pero uno de los salmos que yo más rezo cuando estoy en problemas, en dificultades, esto es uno de los salmos que más me encanta. Oiga, Salmo número 26. En una Biblia 26, en esta Biblia latinoamericana el Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi ¿qué? Luz y mi salvación. En español, la luz que nos salva se llama el Señor. Cuando ustedes y yo nos alumbremos con la luz de Jesucristo, lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Una luz en mi sendero, lo dice el Salmo, creo que 109, algo así. Cuando ustedes y yo nos iluminamos con la palabra de Dios, cuando Cristo se hace nuestra luz, ¿saben qué?
Cristo nos salva. ¿Quién fue el que disipó las tinieblas? ¿Quién fue el que calmó al mar? ¿Quién fue el que ayudó a los discípulos? Pues Jesucristo. ¿Por qué nosotros no aprendemos todavía de una vez para siempre que la única persona que nos puede ayudar se llama Jesucristo? Y andamos tan desesperados y andamos en tantos problemas. Andamos buscando ayudas humanas, andamos buscando ayudas por allá de muertos, andamos buscando ayuda entre los problemas de cualquier persona. El Señor es mi luz, el que me ilumina, pero también es el que me salva, el que me ayuda, el que me libra. Eso sí, el día que a usted le toque morirse, mi hermano, le toca morirse. Puede confiar mucho en Dios, puede abandonarse, pero cuando a usted le toca la hora de morirse, usted se muere. Pero hay mucha gente que anda asustada, hay mucha gente que anda preocupada. Bueno, íbamos a peregrinar y no decían que el mundo se iba a acabar por el eclipse, no decían que el mundo se iba a acabar por la pandemia, no decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000. La gente confiando más en los hombres que en la palabra de Dios. El Señor es mi luz y más. Y miren lo que viene, miren lo que viene. ¿A quién he de temer? ¿A quién le voy a tener miedo? Ustedes saben por qué nosotros predicamos con tanta tranquilidad y con tanta confianza. Y a veces predicamos duro. Y ustedes han escuchado diciéndole a las personas, sacerdotes, obispos, religiosas, diciéndole a los laicos, a los gobernantes, a cualquier persona que está haciendo mal, con la palabra de Dios, las cosas como son. Y aunque sabemos que hay problemas, sabemos que nos pueden acusar, nos pueden sentenciar, señalar, meter preso, que pueden hacer cualquier cosa hasta quitarnos la vida, estamos confiados. Porque dice la Biblia, cuando usted hace del Señor su luz y su salvación, no le tiene miedo a nadie, no le tiene miedo a nada. Llegaron las tormentas, llegaron las dificultades, se levantaron los enemigos en contra de usted, lo quieren hundir, usted no ve que a veces yo le digo a usted, recen por mí que estoy en problemas, recen. Y la oración de todos, nos ayuda a salir adelante. Si yo no confiara en Dios, ¿usted cree que yo me metiera con algún sacerdote, con algún obispo, o con algún político, o con alguna persona, le dijera las cosas como las digo? No. Debemos tener un grado de confianza alto para poder decir, si Dios me ayuda, si Dios está conmigo, oiga, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? ¿Quién? Cuando ustedes y yo estamos solos como los apóstoles en el mar y se levanta una ola, ahí sí nos asustamos y nos llenamos de miedo, de susto y nos caemos. Y aquí entre nos, no le digan a nadie, un secreto. ¿No han visto que hay muchos padrecitos que son bien cobardes? Que son bien miedosos. Que en su parroquia se le meten los protestantes y no le dicen nada porque les tienen miedo. Que en su parroquia se le mete la droga y son callados porque le tienen miedo a los narcos. Que en sus parroquias, en sus comunidades, los políticos hacen lo que le da la gana con el pueblo y se quedan callados. ¿No han visto cómo los sacerdotes prefieren tener amigos, hombres, seres humanos, que ser amigos de Dios? ¿Saben por qué no hablan? ¿Saben por qué se quedan callados? ¿Saben por qué cierran el pico? Porque todavía no confían en Dios como luz y salvación y le tienen miedo a los hombres. Y Jesús lo dijo con esta palabra: no le tengan miedo a aquel que le mata el cuerpo, pero no pueden hacer nada con su alma. Ténganle miedo a aquel que después de matar su cuerpo, su alma la arroja al infierno. Y muchos curas le tienen miedo a las personas que le matan, que le destruyen el cuerpo, pero no le tienen miedo a los que están matando el alma. Y por eso hay muchos sacerdotes llenos de miedo, cobardes, que tienen autoridad, que tienen fuerza, que pueden predicar por todos lados, pero son, como dice Isaías 56:10, unos perros mudos, callados, porque están como los discípulos, llenos de temor, porque se me levantan los problemas, porque se me levantan las dificultades. Oye, nosotros en la vida debemos estar acostumbrados a tener el agua, el viento, el mar levantado, porque somos discípulos de Jesucristo. ¿Ustedes no ven que Jesús no le tenía miedo a ninguno? Jesús, váyase corriendo porque Herodes lo va a agarrar. Va y le dice a ese zorro que yo predico la palabra hoy, mañana y pasado mañana, todos los días, que los fariseos lo buscan para matarlo. Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. En el templo no fue y se metió y sacó todos los vendedores de ovejas. ¿Con qué autoridad hace esto? Díganos, explíquenos. Y Jesús no le tuvo miedo.
Lo mataron crucificado, pero predicó la palabra, dio el evangelio. Y esa es la sangre derramada, la de los mártires, la que ha producido nuevos cristianos. Y nosotros, cuando estamos en problemas y en dificultades, si no estamos agarrados de la mano de Dios, entonces mostramos nuestros miedos. Y así estaban los apóstoles. Se levantaron las tormentas y ahí se estaban hundiendo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? Oigan, miren lo que viene. Amparo de mi vida es el Señor. De nuevo. Amparo de mi vida es el Señor. Protección de mi vida, amparo, el que cuida mi vida. Tu guardián no duerme, Israel. ¿No acuerdan de la canción? El guardián no duerme. ¿No acuerdan del Salmo? Tu guardián te protege, te cuida. Amparo de mi vida es el Señor. Dios es el que está conmigo. Dios es el que me cuida. Dios es el que me acompaña. Si Dios es el amparo de mi vida, miren lo que viene. ¿Ante quién temblaré? ¿Quién me va a hacer temblar? ¿Quién me va a asustar? ¿A quién le voy a temer? ¿A quién le voy a correr? Amparo de mi vida es el Señor. De nuevo. ¿Ante quién temblaré? ¿Y usted no ha visto que hay gente que tiembla y se asusta y se deprime y se angustia cuando se levantan las olas? Porque todavía Dios no es su amparo. Cuando Dios es nuestro amparo, cuando Dios es nuestra protección, cuando Dios es nuestro guardián, cuando ustedes y yo sepamos no solamente lo que dice el Salmo 91, al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno, o no solamente lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante quién voy a temblar? ¿Ante quién me voy a asustar? ¿Ante quién me voy a...? Ahora ustedes comprenden por qué yo predico la palabra de Dios como la predico con tranquilidad. Y sin nada que perder, porque yo no tengo nada que perder. Sin nada que perder. Yo no tengo nada que perder que me digan, cállese. Yo no tengo nada que perder que me digan, mire, no va a predicar más. Yo no tengo nada que perder. Dios me llamó a esto, a predicar de campo, campesino, de por allá de un pueblo de Venezuela. Me llamó a predicar. Me dijo, vaya, lo estoy haciendo. Si en algún momento me dicen, no predique más, ¿cuál es el problema? Eso sí, hice bien mi tarea. Prediqué a tiempo y a destiempo. Hice lo que tenía que hacer. Y cuando vaya a la presencia de Dios, pues va y le pide cuenta de lo que me callaron, va y le pide cuenta de lo que me dijeron que no predicara más. Pero yo lo hice. Si por mí fuera seguido. Pero ya que me detuvieron, pues no. Y allá le entregarán cuentas a Dios. No lo han hecho, bendito sea Dios. Y tengo la libertad de hacerlo. Y por eso, cuando vaya donde vaya, a cualquier persona le puedo decir, si está haciendo bien, le felicito. Pero si está haciendo las cosas mal, entonces, pues le jalo la oreja. Le explico con la palabra. Le enseño con las escrituras. En el momento en que me toque hacerlo. Prefiero no evitar una pelea, una discusión. Pero cuando me toque predicar, amparo de mi vida es el Señor. ¿Quién me va a hacer temblar? ¿Ante quién voy a estar atemorizado? Cuando las olas se levanten en nuestra vida, Dios debe ser nuestro amparo. Y cuando Dios es nuestro amparo, nada nos hace temblar, ni nada nos asusta. Oigan, ni ataque de pánico nos dan. Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne. Eso significa cuando las olas se levantan contra mí para destruirme, para matarme, para acabarme. Padre, ¿qué hago cuando tenga problemas? ¿Qué hago cuando tenga dificultades? ¿Qué hago yo cuando la gente mala se levante contra mí como las olas se levantaban en contra de los discípulos allá en la barca? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Oído al tambor. Que nos diga el salmista. Ellos, mis enemigos y contrarios. ¿Qué pasa con ellos que son mis enemigos y contrarios? Tropiezan y perecen. Perecen, caen, tropiezan y no pueden hacer nada. Porque amparo de mi vida es el Señor, porque el Señor es mi luz y mi salvación, porque Cristo está con nosotros. Una cosa es la vida solos y otra cosa es la vida con Cristo. Las tormentas se van a levantar, porque en otro pasaje de la Escritura dice, Jesús iba en la popa durmiendo y se levantó el mar. Iban con Cristo. Pero cuando se estaban hundiendo, Cristo, Señor, sálvanos, estamos pereciendo. Jesús se levantó y calmó todo. Cuando andamos con Jesucristo y Cristo es nuestro amigo, es nuestro amparo,
es nuestro refugio, es nuestra luz y salvación. Aunque tengamos problemas, Cristo viene y calma todos los problemas y la dificultad. Hagan la prueba. Es lo que dice el salmista. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Cuando mis enemigos se lanzan contra mí, me atacan para devorar mi carne, para atacarme, se levantan las olas. Ellos, mis enemigos, tropiezan y mueren. Oigan. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Se levantaron las olas, vinieron a hacerme la guerra, un ejército, dice la Biblia. Confío en Dios, mi corazón no teme. Oigan. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. No es que porque usted confíe en Dios no se le va a levantar el mar. No es que porque usted confíe en Dios no va a tener problemas. Peor todavía lo va a tener. Pero aunque hay una guerra, aunque estalle una guerra contra mí, aunque hayan problemas, mi corazón confía. ¿Cómo dice? Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Aún tendré confianza, confiaré en el Señor, aunque tenga una guerra encima, aunque tenga las olas cayéndome encima. Oigan. Una cosa al Señor solo le pido. Debemos tener presente esto. Los apóstoles estaban en la barca sin Cristo. Y si se hubieran estado con Cristo, a lo mejor también hubiera estado la tormenta, pero Cristo la fuera calmado. Una sola cosa pido, dice el salmista. Y escúchenla con atención, que esto es muy importante. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida. ¿Qué debemos hacer para que cuando vengan los problemas nos ayude Dios? Habitar en la casa del Señor. Y dice San Pablo, la casa de Dios es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Por eso la iglesia nos invita a la oración. Debemos ir a la misa los domingos, debemos confesarnos, debemos acercarnos a Jesucristo. Volvemos al Evangelio. En el Evangelio nos muestra Jesucristo. Estamos leyendo San Juan capítulo 6. Vamos como en el versículo 20, por ahí vamos. O 19, por ahí vamos. El versículo 21. El 19. Bueno, vamos al versículo 19. Juan 6, 19. El Evangelio nos enseña que las tormentas van a venir, que van a venir los problemas, los contratiempos, pero si confiamos en Dios, Él nos ayuda. Miren lo que viene. Se levantó una fuerte tormenta. El viento soplaba fuerte y las olas se levantaban. Oigan lo que viene. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Vieron a Jesús qué? Que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Dos cosas. Jesús caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Eran los discípulos del Señor. Miren, cuando ustedes y yo somos discípulos, servimos a Dios en su casa, vamos a ver cómo Dios disipa las tinieblas. Y no solamente eso, cómo Dios se acerca, cómo su mano tranquiliza y calma todo. A veces no vemos a Dios en ningún lado. Y cuando vienen los problemas y oramos a Dios y encontramos la solución, es cuando vemos a la mano de Dios actuar en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 32, vamos a buscarlo sin perder el que tenemos. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice San Pablo, ¿quién nos va a apartar del amor de Jesucristo? Romanos 8, 32. La vida, la muerte, los problemas, las dificultades. Si estamos del lado de Dios, ¿quién nos va a apartar? Las tormentas, las angustias, las preocupaciones. Nada nos puede apartar del amor de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 32 y siguiente. Vamos a ver desde el 32 y siguiente para que ustedes y yo veamos cómo la palabra de Dios nos muestra la confianza que Pablo tenía en Dios y la confianza que debemos tener nosotros. Escuchen con atención.
Si ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Con Jesucristo Dios nos va a dar todo. Sin Jesucristo no vamos a tener nada. La tormenta se lanzó contra el agua y venía Jesucristo a ellos caminando sobre el agua. Oigan. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? A ver, escúchenlo de nuevo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si ustedes y yo estamos con Cristo, Cristo nos protege. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a señalar? Oigan. Dios mismo los declara justos. ¿Quién nos declara justo? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos acompaña? No, Dios solamente no. De nuevo. Dios mismo. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos cuida? ¿Nos protege? Dios mismo. El mismo Dios. No cualquiera Dios, no cualquier persona. Dios mismo es el que los declara justo, el que nos justifica, el que nos ayuda, el que nos protege, el que nos acompaña. Nada más y nada menos. No es una persona, no es un ángel, no es un querubín y un serafín, es Dios mismo. ¿Se acuerdan de la Virgen María? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá. El mismo Dios cubrió a la Santísima Virgen María. Que se metan con ella para que vean. Oigan, Dios mismo es el que nos justifica. ¿Quién los condenará? ¿Quién va a condenar? ¿Quién va a hundirlo? ¿Quién va a acabarlo? ¿Quién va a destruirlo? Cuando Cristo anda en nuestra barca, de nuestro lado, nos acompaña, ¿quién lo hará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Cristo nos cuida. ¿Acaso Él mismo nos va a juzgar, nos va a condenar, nos va a dejar solo? Pues no. Oigan lo que viene, escuchen. Miren lo que dice San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya para terminar, estamos en el versículo 35. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién nos va a hundir? 8:35. ¿Quién nos va a hundir? ¿Quién nos va a acabar? ¿Quién va a hundir nuestra barca? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Oigan. ¿Acaso las pruebas? ¿Acaso serán las pruebas las que nos van a hundir, las que nos van a acabar? No. ¿La aflicción? ¿Acaso será la aflicción que tengamos, los problemas por los que nos presentemos, lo que nos aflige, lo que nos hace sentir deprimidos y angustiados? No, oigan. ¿La persecución? ¿Acaso? Miren las olas que nos van a lanzar en la barca. ¿Acaso van a ser las persecuciones que vamos a tener nosotros en la vida? No. ¿El hambre? ¿Acaso será el hambre? ¿La falta de todo? ¿Los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Aunque tengamos 1000 problemas, Cristo nos va a proteger siempre. Aprendamos a confiar en Dios, que Él siempre estará con nosotros. Y aunque a la barca nos estremezcan las olas, nosotros siempre vamos a estar con Él. Y termino con esto. Oigan, versículo 37. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Entonces salemos triunfadores gracias a aquel. Llegó Jesucristo a la barca, calmó todo. Y los apóstoles se quedaron sorprendidos. Caminó sobre el agua y los cuidó. Que esta palabra nos ayude a comprender a todos que colocando nuestra confianza en Dios, saldremos adelante. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos pues de rodilla, vamos a colocarnos para pedirle a Dios, por intercesión de la Santísima Virgen María, por todos los enfermos. Vamos a suplicarle a Él por todas las intenciones que hemos traído. Estamos en un lugar muy hermoso, muy lindo. Dice la palabra, Jesús se transfiguró en lo alto, en la montaña. Y desde ahí oraba y pedía a Dios. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra,
Aquí están tus peregrinos, quienes han venido hoy de diferentes partes del mundo a traer sus necesidades, a traer sus oraciones. La palabra de Dios nos enseña que un día en la boda de Caná a una familia le hizo falta el vino y Jesús hizo su primer milagro. Queremos colocar por intercesión de la Santísima Virgen todos los enfermos. Si hay alguna persona enferma, solamente coloque su mano derecha y hagamos oración en ese lugar donde le duele, donde está enferma, donde está padeciendo. Si siente calor, siente la presencia del Señor en este lugar, donde muchos enfermos quieren venir y no pueden llegar, y donde muchas personas vienen a traer sus oraciones a Dios. Dice la Biblia, la oración de los santos es un perfume agradable al Señor. Señor, estos hijos tuyos también necesitan sanación. Tú eres el que puede sanarlos y liberarlos, puedes curarlos. Tu palabra nos enseña, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Evangelio de hoy dice que calmaste la tempestad. Mira las aflicciones de tus hijos. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada persona que está aquí. Como ministro tuyo quiero suplicarte, Señor, por los méritos de tu infancia, que les conceda la sanación. Mira sus corazones, Señor. Por intercesión de tu madre te suplicamos salud para todos los enfermos. Gracias, Señor, porque nos oyes. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque nos amas. Gracias porque recibes nuestras súplicas. Bendito seas, Señor, glorificado seas, alabado seas. Gracias porque en este lugar has recibido nuestras intenciones. Bendito seas. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, María Santísima, que recibe nuestras súplicas para llevarlas a Dios, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz.